Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Poniéndole Sazón con Angie. El día de hoy les traigo una rica receta de arroz con salchicha. Y mi favorita es la polska kielbasa. Así que vamos con los ingredientes. Y para nuestra receta de hoy vamos a utilizar arroz, cebolla, ajos, pimienta, peppers, los pimientos. Yo estoy utilizando los pimientos de varios colores. Yo estoy utilizando pimiento congelado. Si tuvieran frescos, mucho mejor. Esta es nuestra polska kielbasa, que está hecho de pavo, chancho y carne de res. Me gusta mucho. También lo utilizo en tallarines rojos. Queda muy bien. Un sustituto porque a veces uno se aburre del pollo, de la carne, del chancho. Así que algo diferente. Y bueno, con la subida de precios aún más. Me recomendaron este sazonador, así que hoy lo vamos a probar juntos. Recuerden que las cantidades exactas de nuestros ingredientes están en la descripción de nuestro video. Así que vamos con la preparación. Les quiero mostrar que cuando abrimos el paquete de nuestra polska kielbasa, viene con su propio agüita, pero imagino que para la conservación. A mí me gusta enjuagarlo, darle una pequeña enjuagadita, como para quitarle el extra de la sal, porque sí es bien salado. Así que le voy a dar una pequeña enjuagadita antes de hacerle el corte. Ya le dimos una pequeña enjuagadita, lo voy a cortar en cortes no muy anchos, miren. Así. Y así sucesivamente. Ok, ahora vamos a agregar nuestro aceite al gusto. No le estoy echando mucho porque ya recuerden que la salchicha bota también su aceite, así que no le vamos a echar mucho. Toda la olla. Y lo que voy a hacer es comenzar a dorar, bueno, que caliente un poquito, y luego doramos nuestra cebolla. Comenzamos ya con el aderezo para nuestro rico arroz con salchicha polska kielbasa. Bueno chicos, y aquí va la preparación de nuestro aderezo para el arroz. Y luego esperamos que movemos un poquito la cebolla y cuando ya esté completamente dorada agregamos los ajos. Bueno, ya nuestra cebolla está doradita, ahora le voy a agregar los ajos. Qué rico está oliendo nuestro aderezo. Ahora sí, mezclamos bien los ajos con la cebolla. Le voy a agregar nuestro sazonador Goya con culantro y achiote. Este ya viene con sal, así que mucho cuidado con esto. Y le va a dar el color a nuestro arroz. Voy a agregar un poquito de pimienta al gusto. Recuerden que yo no le estoy colocando sal porque ya este sazonador lo probé y sí, tiene bastante sal. Voy a agregarle comino. Y le voy a agregar un poquito de páprica. Que salga bien rojito mi arroz. Así que ya mezclamos. Y aquí voy a incorporar nuestra salchicha. A nuestro aderezo estamos agregando la salchicha para que coja el sabor del aderezo. Si no encontraran la salchicha polska kielbasa, también lo pueden hacer con el pollo, con la carne de su preferencia, hasta con hot dog. Y bueno, uno busca recetas sencillas para preparar en la cena, así que esta es una de esas. Así que dejamos que se fría un poco nuestra salchicha con el aderezo. Ok, yo siempre aquí mirando
que no se nos vaya a quemar el aderezo, revolviéndolo. Y más o menos lo freímos unos... Esa salchicha ya está precocida, así que no tenemos que preocuparnos mucho, porque aparte también va a hervir con el arroz, así que igual se va a seguir cocinando. Y ahora vamos a agregar nuestra agua. Como voy a hacer 1,5 tazas de arroz, estoy utilizando 1,5 tazas también de agua. Como ya el pimiento es un pimiento congelado, pues también tiene un poquito de agua, así que por eso no le voy a agregar el extra que siempre le agrego de agua, para que nos quede un arroz graneadito. Lo voy a dejar ahí y cuando ya esté hirviendo el agua es donde voy a agregar el arroz y los pimientos. Yo voy a agregar pimientos, por ejemplo, si ustedes quisieran también pueden agregarle choclo, alverjitas, a su preferencia, así que vamos a esperar. Antes de tapar nuestra olla, chicos, voy a probar la sal, porque como le he agregado el agua, hay que probar. No, se me bajó la sal con el agua, así que vamos a agregarle sal. Recuerden que las cantidades las voy a colocar en la descripción del video, así que no se preocupen. Y siempre probando. Vamos. Qué rico huele. Perfecto, así que ahora lo tapamos y esperamos hasta que comience a hervir nuestra agua, más o menos unos 5-8 minutos. Y de ahí agregamos nuestro arroz y está a temperatura media, ¿ok? Y esperamos. Ok, pasaron solo mis 5 minutos y comenzó a hervir nuestra agua. Así que ahora le estoy agregando el arroz y le voy a agregar los pimientos. Mis manos están lavaditas por si acaso. Ahí va, los pimientos. Está. Si tienen pimientos frescos también es muchísimo mejor. Ahí está. Muy buenas. Y los pimientos le dan un sabor buenísimo. Me gusta usar el paquete de pimientos mixtos, porque así tengo el sabor de todos los colores. Y también como que le da un color lindo al plato. Así que voy a moverlo bien para que se mezcle bien. Y voy a probar nuevamente la sal. Ven qué lindo se ve. Lo bueno de las verduras congeladas es que ya te vienen picaditas, listas solo para agregar. Así que sí, es buenísimo. La sal está perfecta. No tengo que agregarle más. ¡Ay, qué rico! Ok. Y ahora recuerden que tienen que estar colando porque no se vaya a quemar el arroz. La cocina la tengo a temperatura media. Voy a esperar unos 10-15 minutos para volver a chequear el arroz. Han pasado 10 minutos. Así que les voy a mostrar cómo va quedando el arroz. Primero que nada voy a bajar la llama a temperatura baja, porque escucho que se me quiere pegar mi arroz, así que no se me queme. Y lo que quiero hacer es, para que quede graneado, yo le pongo papel aluminio para que termine de hacerse. Ok, y ahora voy a colocar el papel aluminio a temperatura baja la llama. Voy a asegurarme que quede bien pegadito el papel aluminio, que lo selle bien. Y ahí está. Lo voy a dejar a temperatura baja por unos 10 minutos más. Chicos, también este arroz también se puede hacer al horno, queda espectacular. Igual le dan 10 minutos más a temperatura de 350 en su horno. Claro, la olla tiene que ser una olla resistente al horno. Entonces, como esta, la preparé en esta, pues bueno, solo aquí. Así que esperamos 10 minutos y volvemos a checar. Y pasaron nuestros 10 minutos, así que vamos a chequear nuestro arroz. Ay, por favor, que no se me haya quemado. Cada vez que hago cosas aquí, de verdad que siempre ruego que me salga rico. ¡Uy, qué lindo! Se ve graneadito. Miren.
y no se me pegó. Ahí está. Así que si me sale a mí, ¿por qué no a ti? ¿Por qué no a ustedes, chicos? Como hoy día le dije a mi esposo, a alguien le debe funcionar mi canal, a alguien debo ayudar. Ok, ahí está. Miren qué lindo quedó. Le quiero dar unos 5 minutos más como para que termine de secar un poquitito más, pero se ve brilloso el color. ¿Le puede dar zoom, por favor, acá a mi camarógrafo? Miren qué lindo. Vamos a probar. Vamos a probar un poquito la receta. Esto lo pueden acompañar con una ensaladita también. Lechuga, de pepinos, con tomatito. Ok, y ahora nada más lo voy a dejar 5 minutos más. Voy a apagar la hornilla para que con el mismo calor nada más termine de darle un poquito nada más de... Un poquito más, que se seque un poquito más. 5 minutos más y lo sirvo. Y así quedó nuestro rico arroz con salchicha polska kielbasa. Así que estoy lista para tener una riquísima cena. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la receta de arroz con salchicha polska kielbasa. Y si fue así, ponle sazón a este video dándole un like. Si te gusta cocinar o recién estás aprendiendo, te invito a que te suscribas al canal y cocinemos juntos. Y no te olvides de darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de nuestras nuevas recetas. No te olvides de dejarme tus comentarios y cuéntame qué le pusiste a este plato para darle tu sazón. Ok, chicos, espero que les haya gustado esta sencilla pero rica receta. Me encanta compartir las recetas que preparo aquí en casa con ustedes. Así que espero verlos en el próximo video. ¡Chao!